de la UNESCO y, por tanto, voy a darle una perspectiva internacional. Pero eso sí, fijándonos en el horizonte precisamente de lo que nos interesa, como dije esta mañana, que es de qué modo podemos contribuir a la calidad de la educación. Y voy, en primer lugar, a compartir con ustedes una fotografía. Este señor no soy yo, ya sé, estén tranquilos, no, me encantaría, pero no. Yo soy más bien, esto me imagino que es en algún lugar del Pacífico, pero en la ciudad en la que yo nací, que es Barcelona, últimamente también hay muchos jóvenes que hacen surf en frente a lo que sería la zona más turística de la ciudad, ¿no? Y yo soy de las personas que, en lugar de estar ahí haciendo surf, me lo miro desde la playa. Para mí es un momento en el cual es importante traerlo a colación en lo que podría ser una metáfora de nuestras discusiones acerca del papel de la tecnología en educación. Porque miren, si a este señor que está ahora atareado y a punto de pasar seguramente un mal momento, le preguntaran ¿a qué velocidad estás yendo? ¿Cuál es la altura de la ola? ¿Qué crees que pasará dentro de 30 segundos? Probablemente este señor no tiene perspectiva para verlo. En cambio, yo, desde mi posición más burguesa, desde la playa, ¿verdad?, soy capaz más o menos de hacer estimaciones y darme cuenta de que esta ola en la que andamos todos inmersos, en realidad está transformando desde aproximadamente los años 80 el panorama de la educación escolar en todo el mundo. Es decir, si ustedes se fijan en la perspectiva de la persona que está dentro, muy probablemente el que está dentro de la ola no se da cuenta de la enorme magnitud de lo que anda metido. Mientras que cuando nos lo miramos en perspectiva nos damos efectivamente cuenta de que hay cambios radicales que están aconteciendo. Y eso es muy cierto, aunque algunos de ustedes, que he visto algunos docentes directivos que tienen más o menos mi edad, probablemente piensen que esto no es nuevo, es decir, que en definitiva no es la primera vez que hemos visto subidas y bajadas de tecnologías que la mayor parte de ustedes que tienen más o menos mi edad y mi experiencia pues han vivido, ¿no? Desde el cine, la radio, la televisión, el vídeo, y ahora pueden pensar, bueno, y ahora esto es una nueva ola, y como todas las anteriores, de una u otra forma, suben y llegará un momento en que ya esto ya no, en fin, lo vamos a arrinconar, en definitiva, y ya nunca vamos a hablar más de esto. Es una moda pasajera, otra más de las muchas que hemos tenido. Bueno, yo creo que esto no es así, para bien o para mal. ¿Y por qué? En primer lugar, porque esto transforma profundamente la forma en que nosotros gestionamos la información, comunicamos y, sobre todo, transformamos lo que sale de la información y de la comunicación en conocimiento. Es decir, el hecho de que ahora nosotros tengamos nuevos dispositivos tecnológicos que se caracterizan por la digitalización de la información significa, en el fondo, que estamos transformando no solo nuestra manera de relacionarnos, no solo nuestra manera de informarnos, sino también nuestra manera, en el fondo, de trabajar. Esto es muy importante porque esta tecnología transforma hasta tal punto nuestra sociedad y nuestra economía que hablamos hoy de la sociedad del conocimiento y de la economía del conocimiento. Cuando no teníamos estas tecnologías no hablábamos de estos conceptos. Pero, en segundo lugar, quiero compartir con ustedes esta imagen de un joven adolescente que vive, bueno, esta es una fotografía tomada con un mobiliario de esta conocida marca sueca, que, en fin, no sé si se vende aquí en México, pero es muy conocida en todo el mundo. No estoy aquí para vender mobiliario, sino para recordarles que el ecosistema en el que viven estos jóvenes es un ecosistema que está perfectamente penetrado por distintas tecnologías digitales, ¿no? Y esto hace que no solo la forma en que él vive, ellos o ellas viven su preadolescencia y su adolescencia, la forma en que se relacionan, la forma incluso en la que se relacionan con los adultos, pero también con los contenidos escolares, cambie enormemente, sino que hace también que sus expectativas con respecto a lo que esperan que suceda en el salón de clase o la forma que esperan que tome sus tareas escolares, en el fondo no pueda permanecer ajena al hecho de que su, por decirlo así, ecosistema
ahora está precisamente absolutamente imbuido de tecnología. Viven en este mundo, lógicamente, y trabajarán en un mundo todavía donde la tecnología tendrá todavía más relevancia. Más del 80% de los jóvenes que están hoy, aproximadamente, que tienen 10, 12 años en sus centros escolares, trabajarán, más del 80% trabajarán frente a una pantalla de un dispositivo digital en aproximadamente 10 o 15 años. ¿De acuerdo? Esta es una realidad. Entonces, y ahora no puedo verles, pero me gustaría, por un momento, que acariciaran con mucho cariño el teléfono que tienen. No para que no pretendo que hagan nada con él, no que hagan llamadas ni nada, pero que lo acaricien porque fíjense, en ese teléfono que les permite conectarse a Internet, en fin, hacerme alguna fotografía para compartirla luego en Facebook y demás, esas cosas que hacemos todos, ¿verdad? En ese dispositivo que tienen en el bolsillo hay más capacidad de cálculo que en el ordenador que llevó a este señor a la Luna. Sí, o sea que cuando tengan en sus manos ese objeto, dense cuenta de que en realidad es verdaderamente impresionante lo que estamos viendo en términos de desarrollos tecnológicos, ¿no? Tampoco hace tantos años. Y sin embargo, cuando decimos, bueno, y todo este potencial de la tecnología, ¿verdad? Este potencial de cálculo, por ejemplo, al que te estás refiriendo, ¿cómo se está utilizando singularmente en los países desarrollados en el aula? Bueno, ahí tienen una primera gráfica, no pretendo que vean el detalle, pero sí que es importante saber que cuando preguntamos a los jóvenes de 15 años de edad de los países más desarrollados del mundo qué es lo que hacen con la tecnología, lo que más jóvenes hacen en todo el mundo desarrollado es sencillamente en el aula, con los dispositivos tecnológicos, buscar cosas en Internet. Y ese es la gran actividad soportada hoy en día en la mayor parte de los países de la OCDE. Miren, en España tenemos un dicho que es: para este viaje no hacían falta alforjas, decimos, ¿verdad? Es decir, si solo tenemos que darle ese uso, miren, no vale la pena, verdaderamente, no vale la pena. Sin embargo, esta realidad triste de lo que está sucediendo hoy por hoy en las escuelas de los países desarrollados contrasta enormemente con lo que está sucediendo en casa de esos mismos jóvenes, cuando en realidad la primera utilización que dan a su ordenador conectado a Internet es precisamente la realización de las tareas escolares que ustedes, de una u otra forma, les sugieren, ¿verdad? Entonces, fíjense qué contrasentido. En casa utilizan la tecnología para trabajar sobre tareas escolares y, sin embargo, no hemos sido capaces todavía de encontrar un papel adecuado que aproveche esa potencialidad que tenemos, incluso en los teléfonos que ellos mismos llevan ya en sus bolsillos. Entonces, en este contexto, la pregunta clara es, bueno, ¿por qué necesitamos innovar? Seguro que no es la primera vez que ven en una presentación como esta, es verdad, una imagen que recuerda cómo era el mundo de la formación del profesorado a principios de siglo, finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no? ¿Por qué necesitamos innovar? Oiga, si al fin y al cabo esta gente que se formaba durante tan poco tiempo, que se formaba tan mal, en condiciones precarias y sin prácticamente otra tecnología que el papel, la pluma, la pizarra y la tiza, oiga, llegaron a construir grandes países, ¿verdad? Llegaron a hacer de nuestros padres o de nuestros abuelos o en algún caso de nosotros mismos grandes personas, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitamos innovar si al fin y al cabo gentes como esta llegaron a hacer tan grandes nuestros países y tan relevantes nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, yo creo que en educación en el siglo XXI necesitamos innovar, no porque lo que hacían estos señores no fuera importante, no, sino porque el mundo de hoy nos exige, les exige a ustedes más que a nadie, no solo seguir haciendo el trabajo tan bien hecho que estos señores y señoras hacían más de 100 años atrás, sino que hagamos además otras cosas, que es acompañar a los jóvenes en el proceso de acercamiento a la ciudadanía digital, por una parte, y por otra, a encontrar un lugar de trabajo en una economía del conocimiento. Pero eso sí,
No sirve cualquier cosa como innovación en educación. Yo lo dije cuando estaba en el panel, no me gusta demasiado la poesía cuando se habla de pedagogía, porque por familia he tenido, digamos, cerca muchos docentes y sé lo que es realmente la vida del día a día. Yo solo estuve de docente 5 años y apenas puedo competir con ustedes, ¿no? Pero me da la sensación, efectivamente, que si algo un docente de primaria, que son los que más conozco, pudiera comprar, sería seguramente tiempo. Es decir, que el día no le alcanza de tantas cosas como debe hacer, ¿no? En este contexto, ¿por qué necesitamos innovar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que, digamos, clarificar aquí es qué entendemos por innovación. Hay gente que opina que una innovación no es ni más ni menos que el cambiar de un día para otro lo que estamos haciendo. Pero yo creo que junto a esta idea de cambio o de novedad, que en definitiva es un cambio y una novedad que podemos ver en los procesos, es decir, en la forma de trabajar, en la organización, en cómo nos organizamos como equipos docentes o incluso en las tecnologías que utilizamos, en definitiva el lápiz y el papel son también tecnologías. Como definición de innovación, un cambio sin más no me sirve. Ni me sirve tampoco la literatura que nos recuerda que la innovación está en los genes de los docentes, ¿no? Que es como si nos dijeran, bueno, es que los docentes en definitiva son gente desvalida, no, que han perdido el norte y que necesitan cambiar prácticamente cada día de proceso, de organización. No. La verdadera innovación educativa, la que cuenta de verdad, es aquella que añade valor. Es decir, no me sirven aquellas innovaciones que realmente no se traducen en una generación de valor añadido. Y esto puede tener distintos componentes, por no decirlos todos a la vez. Por una parte, añade valor aquello que reduce los costes. No me refiero a una cuestión estrictamente financiera, sino más bien poder conseguir los mismos resultados con un menor esfuerzo. Eso para mí es reducir el coste. ¿De acuerdo? Por tanto, una innovación que me permita de una u otra manera ganar tiempo es algo que realmente añade valor. En segundo lugar, relacionado con eso, sería lógicamente que aumentara mi productividad. Yo sé que ese no es un término muy querido en el contexto educativo y, sin embargo, es un concepto que tiene mucho sentido. Es decir, mi productividad como docente se traduce efectivamente en la ganancia en términos de aprendizaje de mis estudiantes. Cualquier innovación que se traduzca precisamente en esa ganancia en términos de beneficios para los alumnos es algo que añade valor. Y en última instancia podría ser que ni redujera los costes ni mejorara la productividad, pero por lo menos hiciera que yo fuera a trabajar más contento o que mis alumnos estuvieran en clase y estuvieran verdaderamente disfrutando del momento, ¿verdad? Bueno, cualquiera de esas cosas, probablemente otras más, añaden valor. Pero lo que es importante, por consiguiente, es que cuando hablamos de innovación y, sobre todo, innovación soportada por la tecnología, tengamos presente que lo que cuenta no es la innovación por sí, sino más bien la capacidad de esas innovaciones de añadir precisamente valor. Entonces, es importante recordar que en educación no hay retorno en la inversión si verdaderamente no podemos medir el valor añadido, ¿no? Y aquí les traigo una imagen, bueno, en realidad son dos, que vienen de dos países, uno relativamente cercano, el que está más a su derecha, de un niño sonriente, viene de Uruguay, y a la izquierda viene de Burkina Faso, en África. Bien. Estos dos niños, o estos tres, en definitiva, que vemos aquí, comparten muchas características. No la raza, pero fíjense, por ejemplo, el calzado o la falta de calzado que tienen. Fíjense las características del suelo. Bien, en el contexto de Uruguay, que es muy distinto del de Burkina Faso, podemos conseguir captar la atención gracias a innovaciones que a ustedes les pueden parecer sorprendentes. Sobre todo, insisto, fíjense en las condiciones del entorno en el que viven estas personas, ¿no? Y fíjense ahora cuáles son las innovaciones educativas a las que me estoy refiriendo, es decir, cambios significativos en la vida de estos niños, gracias a innovaciones que no existían nada más que 3 meses antes de que fueran tomadas estas fotografías. Aquí lo tienen. En Uruguay tienen un componente tecnológico, aquí
tienen un libro de texto compartido cada 2 alumnos, algo que no tenían 3 meses atrás. Miren, esto para mí es tanto una innovación como esto, ni más ni menos. No es más moderno, las dos traen valor añadido y permiten que la calidad del proceso educativo mejore. Por eso yo creo que cuando hablamos de innovación soportada por la tecnología, tenemos que tener muy en cuenta que lo que menos importa es esa obsesión con la modernización que con frecuencia muchos políticos tienen. Y quiero empezar compartiendo con ustedes un pequeño vídeo extremadamente gracioso, a mi juicio, que viene de un país cercano, que es Brasil. Creo que la calidad del vídeo no es muy buena, pero el mensaje está muy claro. Perdón. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As peças de memória importantes, as construções que são necessárias em certos atos funcionais indispensáveis. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Bueno. 2 vezes 4. Yo creo que, evidentemente, efectivamente, yo creo que la historia vale la pena y esto nos recuerda una vez más la importancia de la pedagogía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que adoptar nuevas soluciones tecnológicas si, en definitiva, tenemos que hacer lo mismo? Bueno, pues por la sencilla razón de que para empezar, las demandas laborales están exigiendo de nuestra labor educativa absolutamente distintas competencias. Y para demostrarlo, voy a ir rápidamente, les traigo aquí un estudio realizado por economistas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos que muestran cuál ha sido la evolución en el mercado laboral de una serie de competencias en los últimos 40 años. Insisto, es solo de Estados Unidos, pero es un estudio extremadamente comprensivo. Fíjense en la curva descendente de lo que serían las competencias o las demandas relacionadas con las competencias manuales rutinarias, típicamente el trabajo de un obrero o de una obrera en una cadena de producción. En segundo lugar, en rojo, las manuales no rutinarias, sería más el trabajo, por ejemplo, relacionado con las artesanías, o las cognitivas rutinarias, típicamente el trabajo que realiza una persona que trabaja como cajero o cajera en un supermercado, pero también en los niveles más bajos en una entidad bancaria o en una compañía de seguros. Fíjense cómo esas competencias han ido descendiendo en el tiempo. ¿Cuáles son las que han ido subiendo? Pues miren, por una parte, las competencias llamadas analíticas no rutinarias, es decir, aquellas que exigen del trabajador realmente una capacidad de análisis de la situación en la que se encuentra y la proposición de una serie de pautas de acción que son innovadoras, es decir, que no están escritas necesariamente en un manual. Eso es lo que está subiendo, pero más
por encima de lo que serían las competencias analíticas no rutinarias, están otras que son las interactivas no rutinarias, que son típicamente las que desarrollan aquellos trabajadores, generalmente trabajadores del conocimiento, que deben buscar soluciones a problemas no de una forma aislada, es decir, encerrados en un despacho, sino conectados con otros colegas que probablemente tienen perfiles de formación y de cualificaciones distintas. Esta es la realidad del mercado laboral de su vecino más cercano por el norte, ¿verdad? Y esa es la realidad laboral a la que paso a paso nos vamos acercando también el resto de los países. Esto exige, el desarrollo de estas competencias exige el uso de, efectivamente, soluciones tecnológicas en el sentido más amplio del término que posibilitan procesos de enseñanza y aprendizaje que poco tienen que ver con lo que vimos en el vídeo anterior. Pero, por otra parte, dense cuenta también de que lo que hacemos en la escuela es medir fundamentalmente en términos de evaluación estas competencias de aquí. Estos son no solo lo que examinamos en las escuelas, sino también lo que generalmente los sistemas nacionales de evaluación están evaluando en nuestros alumnos, cuando en realidad lo que deberíamos estar evaluando es esto de aquí. ¿Se imaginan si yo les dijera que para acceder a la universidad, en el examen al final del bachillerato, yo pidiera a los estudiantes que resolvieran una prueba, no aisladamente cada uno de ellos para demostrar su competencia, sino en equipo? ¿Se imaginan que les dijera que para poder acceder a la universidad tienen que hacer esa prueba conectados a Internet? Ustedes dirían, no, esto no es serio. Esto no es serio. Bueno, pues esto hace 4 años que está sucediendo ya en Dinamarca. Por tanto, no es ciencia ficción. Es hacia donde apuntan verdaderamente las economías del conocimiento. Porque, en definitiva, es lógico que si en el entorno de trabajo vas a tener que trabajar en equipo, resolver problemas en equipo, encontrar soluciones allí donde estén en el mundo, lógico es que desde cuanto antes mejor demuestres que estás capacitado precisamente para dar salida a esas demandas, ¿no? Por tanto, no es ciencia ficción, está sucediendo. Empezó en Dinamarca hace 4 años y hoy en día ya son 10 los países de la Unión Europea donde este tipo de exámenes se está llevando a cabo. Ustedes me dirán, bueno, esto no es para todo el mundo. No, pero es para una creciente porción de la gente que está en sus centros escolares. Tanto es así que, por ejemplo, la OCDE, y se comentó esta mañana, ya lleva unos cuantos años empezando a evaluar lo que serían las competencias digitales, que coloca hoy en día exactamente en el mismo nivel que la evaluación que hace de las competencias en matemáticas, en lenguaje y en ciencias. Ahora son las competencias digitales también. No tenemos los datos ahí de México, porque no participó en este módulo de PISA, pero sí podemos ver con cierto estupor que los 2 países situados en la cola son precisamente Chile y Colombia, ¿no? No sé dónde esperan ustedes encontrar a México, pero es lógico que la posición no sea muy buena si no hay verdaderamente la conciencia de que el sistema escolar está contribuyendo al desarrollo de esas competencias. Por consiguiente, la pregunta es, bueno, tenemos las escuelas que tenemos el currículum que tenemos y tenemos las demandas sociales y económicas que nos estás describiendo, ¿no? Es como una encrucijada. ¿Qué tipo de innovaciones necesitamos en esta encrucijada? ¿Cómo podemos, de una u otra forma, hacer un pequeño salto que nos permita acercarnos más hacia lo que sería precisamente ese compromiso con la sociedad y con la economía del conocimiento? Bueno, yo soy de los que creen que la tecnología nos ofrece una ventana de oportunidad. O sea, no es que la tecnología sea la solución, es una ventana. Luego utilizaré otra metáfora distinta. Y es una ventana de oportunidad que nos permite esperar mucho de las innovaciones basadas en la tecnología. Básicamente, yo esperaría de esas innovaciones, por ejemplo, de las soluciones como las que se proponen hoy aquí, que nos ayudara a enseñar y aprender mejor. Es decir, ampliar las oportunidades de trabajo para el docente, pero también de estudio, de actividades de aprendizaje para los alumnos.
Esperaría de esas soluciones que nos ayudaran a enseñar y aprender más, es decir, a mejorar también los resultados tal y como los medimos hoy. Yo entiendo con mucha claridad que muchos de los exámenes que estamos realizando no miden precisamente esas competencias del siglo XXI, pero eso no es razón suficiente para no esperar que a un mayor esfuerzo en el aprendizaje de las matemáticas, de las ciencias o del lenguaje no corresponda una mejora de los resultados. Es decir, me parece que eso es un poco esconder la cabeza debajo del ala. En el mejor de los mundos deberíamos ver las dos cosas. Pero además, y este es quizá el elemento más innovador, nos permite también ir un poco más allá y tener un horizonte de transformación de la enseñanza y, por tanto, aprender distinto. Ese es, en definitiva, un horizonte de lo que yo considero realismo, es decir, pragmatismo, si ustedes quieren. Yo lo que quiero es adoptar soluciones que permitan que aprendamos mejor, que aprendamos más y, si puede ser, que aprendamos distinto, porque en definitiva el mundo en el que vamos a vivir es absolutamente distinto también, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, ¿qué esperamos de los docentes? Bueno, cualquiera que sea la tecnología que ustedes adopten, el docente tiene siempre una obligación profesional muy clara, que es la de conseguir que la enseñanza y el aprendizaje sean no solo más motivadores, sino que sean también mucho más eficientes. Esa es la obligación profesional de un docente. Y en esa medida es en la que esperamos encontrar soluciones que funcionen, ¿no? ¿Qué funciona? ¿Qué nos dice la investigación que funciona en materia de innovaciones soportadas por la tecnología? Pues ni más ni menos algo de sentido común. Miren, lo que funciona, lo que la gente adopta, tanto es que se trate de directivos de centros, de docentes, de alumnos o incluso de familias, las tecnologías, las soluciones tecnológicas que adoptamos son aquellas que nos ofrecen mejores prácticas que si no tuviéramos esa tecnología a nuestra disposición. Si yo les dijera ahora que cuando se vayan esta tarde tienen que olvidarse de su teléfono celular, de su tableta o de su conexión a Internet, probablemente, y no estamos hablando de adolescentes, aunque algunos de ustedes son muy jóvenes, pero no tanto como eso, ¿verdad? Pero probablemente ustedes tendrían problemas para trabajar. Probablemente, gracias a su experiencia, encontrarían subterfugios y demás, o tendrían amigos que les prestarían otro teléfono, ¿verdad? Pero en definitiva tendrían problemas. ¿Por qué? ¿Por qué están utilizando? ¿Por qué pagan ustedes, no sé cuánto se paga aquí, 300, 500, 600 dólares por tener un dispositivo? Que bueno, yo les he dicho que tiene mucha capacidad de cálculo, pero en definitiva ustedes lo usan para llamar, digo, como hacemos los docentes cuando hablamos de esto, de los usos de los jóvenes, ¿no? Lo utilizan para enviar mensajitos, lo utilizan para conectarse a Internet. Bueno, esto es lo que hacen ustedes, es lo que hago yo, por lo menos, ¿verdad? Eso es lo que hago yo. Y sin embargo, esto de enviar mensajitos, recibir mensajitos, conectarme a Internet, es básico para mí. Básico, crucial. Mi trabajo sería distinto si no pudiera hacerlo. Entonces, es importante, por consiguiente, tener esa, ambición de encontrar una solución óptima a cada necesidad. No como sucede en esta imagen, ¿verdad? Donde fíjense cómo es el enchufe y fíjense qué solución estamos aportando, ¿no? Nosotros necesitamos, efectivamente, partir del análisis de necesidades. Esto, señores, es redondo. Y, por tanto, no me den clavijas cuadradas, ¿verdad? Esto es redondo, yo necesito hoy y ahora una clavija redonda, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cosas que verdaderamente desde la perspectiva de UNESCO, y esa es la contribución que hacemos a este proyecto, desde la perspectiva de la UNESCO creemos que pueden ser de mayor ayuda? Bueno, hay 3 criterios básicos que una solución eficiente debería cumplir. La primera y más fundamental es que debería conseguir que los estudiantes aprendieran mejor, es decir, mejorar su motivación, su capacidad de enganche, ¿verdad?, de implicación con la enseñanza. Esta fotografía la tomé en un país que probablemente muchos de ustedes admiren, que es Corea del Sur, ¿verdad? Es un país de los que mejores notas obtiene en PISA, el examen internacional de la OCDE, ¿verdad? Bueno,
Esta es una imagen de chicos que tienen aproximadamente 12, 13 años de edad, que cuando terminan su jornada escolar, que normalmente tiene 6 horas y media, 7 de duración, terminan yendo a unos grandes centros de formación privado donde asisten a clase durante 3, 4, hasta 5 horas más. De manera que su hora de cenar es típicamente las 11 de la noche, ¿verdad? Y al día siguiente vuelta a empezar, sábados incluidos. Claro, no es extraño que la gente, digamos, sencillamente dimita. Miren, yo no quiero un sistema educativo, yo no quiero para mí, ustedes escojan lo que quieran, pero yo no quiero para mí un sistema educativo con buenas notas que paga el precio de la pérdida, ¿verdad?, de la pérdida de interés. Yo quiero que la gente disfrute, yo creo que la gente vaya a las escuelas y a los colegios, ¿verdad?, y tenga una experiencia humana verdaderamente sólida, que tenga una experiencia de motivación, que encuentre la oportunidad para desarrollar competencias a partir de problemas que son realmente acuciantes, tal como él, desde su edad, desde su perspectiva, los vive, ¿no? Y en este sentido me gustaría compartir con ustedes algo que habla mucho de la motivación. Es un vídeo que está en inglés, pero que viene de otro país, más lejano, que es un país también muy conocido por la calidad de su sistema educativo, a pesar de que las notas en PISA no son tan buenas, ¿no? Pero es un país muy conocido por la calidad de los procesos educativos, y ese país es Noruega. El vídeo está en inglés, pero es un vídeo realmente espectacular. Vamos a ver. Aquí está. I've been thinking about something. We have so many cool gadgets nowadays. iPads and laptops and smart mobile phones. So how come we can hardly ever use them at school? Who decides that we, the people who are supposed to learn, can't even use the tools we're most comfortable with? Use of these gadgets is abbreviated to ICT, Information and Communication Technology. In fact, many people believe that children learn much better by using ICT, but many local authorities struggle to provide their students with this. The problem is not the actual hardware. The schools are full of it. The problem is how to use ICT smartly to improve learning. But why is better learning important? Well, Norwegians like to think they are the best. However, the truth is that even though Norway spends more money on schools than most countries, Norwegian students score average on international PISA and TIMSS tests. Why is it like that? And what are the consequences? Norway currently makes a good living from its oil. However, it could all be gone by as soon as 2030. People say that after the oil, we will live off knowledge. As far as I can see, this means that more of us will have to get a good education. But with so many of our young people dropping out of high school, can we really claim that we're on the right path to become a knowledge-based society? It doesn't look like it. Are we just expecting our students to suddenly realize that they are the nation's future and get their act together? Or should we try to make schools more relevant and motivating for students so that this happens naturally? If more students learn better, would that possibly motivate them to continue and not drop out of high school? Wouldn't that actually help to create a knowledge-based society? Okay, if we agree that society benefits from improved learning, how do we reach this goal? Well, then we're back to the gadgets. I believe it would be smart to take advantage of students' interest in ICT. Computers can teach us to learn things in different ways. And they also make learning advanced concepts easier, if that's what you want. Imagine, instead of reading about DNA molecules and cramming in facts you don't really understand, why not visualize, simulate, and animate the DNA molecule? Wouldn't this make school more exciting? If you actually understand what you learn? How about math? Wouldn't learning improve if formulas were brought to life using dynamic graphs, rather than struggling with cryptic X's and Y's? And how about other subjects? Would it inspire us to have all the information in the world at our fingertips, just a few mouse clicks away?
I think it would. I feel excited just thinking about it. So what's holding us back? Well, ICT is a part of the curriculum as the 5th basic skill. That's a good start. But the curriculum itself is no guarantee, because nothing happens to those who don't follow it accurately. Therefore, it's probably more important to get the actual teachers into the idea of using ICT in their lessons. Could increased use of ICT in teacher training encourage teachers to use ICT in their own lessons? And what if they were given the time and resources to keep their ICT knowledge up to date? Wouldn't that pave the way for smarter use of ICT in education? Could we, by using ICT smartly, improve learning, motivation, and then results? If we could do that, wouldn't we be better suited to create the knowledge-based Norway of the future? El futuro empieza aquí y nosotros lo haremos más brillante, dice este vídeo. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con esta visión, ¿verdad? Que es una visión problematizadora, pero al mismo tiempo esperanzadora de lo que podemos conseguir si usamos soluciones de base tecnológica para precisamente ayudar a los alumnos a aprender mejor. Pero esto es solo una parte, el primer criterio que una buena solución debe cumplir: ayudar a aprender mejor. Vamos ahora con el segundo, que es ni más ni menos que aprender más. Esta es también una fotografía que tomé en ese mismo viaje en Seúl. Es una fotografía del metro, no tiene nada que ver con las escuelas o las universidades. Esto es la puerta de un vagón de metro y estos son los protectores, por decirlo así, que impiden que la gente se eche sobre el vagón. Como verán, este joven está utilizando su teléfono para tomar una fotografía de lo que aparentemente es un anuncio de algún tipo de bebida, ¿verdad? Bueno, esto es lo que aparenta ser. En realidad, este joven está realizando las compras del día en un supermercado virtual. Es decir, gracias a los códigos QR, con lectores que todos ustedes tienen en su teléfono con cámara, mientras espera que llegue su vagón de metro, está realizando la compra que va a recibir en las próximas 4 horas en su domicilio. Esto es lo que llamamos hacer las cosas convenientes. Y de nuevo, no es ciencia ficción. Esto lo vi hace 5 años en Corea del Sur. Hoy, cuando viajen a mi ciudad, donde por cierto tienen su casa, pero no vengan todos juntos, avisen, que es Barcelona, en algunas estaciones de metro también se encuentra este servicio. Esto es hacer las cosas más convenientes, es decir, poner las cosas al servicio precisamente de los intereses del usuario final. Esto es lo que hacemos todos, lo que muy probablemente ustedes hacen cuando colocan las actividades, las tareas, etcétera, en una plataforma para que de una u otra forma tanto los estudiantes puedan recuperarlas cuando estén fuera del aula, como al mismo tiempo las familias puedan ver también qué tipo de tareas se están realizando e incluso, yendo más allá, cuál es el progreso de sus alumnos. Eso es hacer las cosas más convenientes, pero también podríamos intentar conseguir que gracias a soluciones tecnológicas consiguiéramos precisamente que los estudiantes, por no hablar de los docentes, sencillamente fueran mucho más productivos, ¿no? Gracias a aplicaciones, yo no voy a dar nombres aquí, aplicaciones que permiten que prácticamente la información que es crucial para usted, como por ejemplo las notas de una sesión de clase o de un debate que hemos tenido o de un proyecto que estamos realizando, viajen conmigo independientemente del dispositivo que estemos utilizando, ¿no? Desde ese punto de vista, han aparecido soluciones. Yo les invito, si no lo han hecho, a visitar, por ejemplo, la Academia Khan, que tiene ahora un gran número de vídeos, precisamente también en español, la mayor parte todavía en inglés, donde encontrarán soluciones de base tecnológica muy simple, pero que prácticamente cubren todas las necesidades de la educación primaria y de la secundaria inferior en Estados Unidos y en buena parte de los países, ¿no? Esto es interesante, son soluciones de baja intensidad tecnológica desde el punto de vista de la innovación y, sin embargo, tienen una enorme ventaja. Si ustedes quieren aprender por vez primera a hacer una raíz cuadrada y usted es un alumno de entre 30 más que están en un aula, el profesor lo explica una vez, usted no lo ha entendido,
usted no puede rebobinar al profesor. Como mucho, si es un buen profesor, se dará cuenta de que usted no sigue y vendrá a buscarle, pero claro, a costa de que los demás tendrán que hacer otra cosa, o, en fin. Mientras que, gracias a los vídeos, como por ejemplo los de Academia Khan, o otros que pueden encontrar por ahí, cuando uno no entiende una cosa puede rebobinar tantas veces como sea necesario, deteniéndose en aquellos momentos que le parecen que son realmente cruciales, ¿no? Pero yo quisiera detenerme en este sentido en otro tipo de perspectiva que me parece extremadamente interesante también y que vamos a ver de nuevo a través de un corto vídeo. Un vídeo que nos muestra que la tecnología puede ser espectacular, pero lo más interesante es la solución pedagógica. Sencillamente espectacular, ¿verdad? Pero no es espectacular la solución tecnológica. No es lo que yo compraría, honestamente, aunque son soluciones que están disponibles con esta perspectiva o con otros colores y demás. Yo lo que compraría es la pedagogía. Eso es lo que compraría yo, porque realmente lo que es impresionante de este vídeo no es tanto lo aparatoso que es lo aparatosa que es la solución tecnológica adoptada, sino más bien la capacidad de este docente o por extensión de este equipo docentes de desarrollar verdaderamente un proyecto y mantener a todos y a cada uno de los alumnos perfectamente interesados y encima dando apoyo a aquellos que más lo necesitan. Y fíjense cómo la tecnología en realidad, todo lo que han visto es, incluso hay una impresora en 3 dimensiones, no digo que tenga un coste ni mucho menos asequible, pero en cualquier caso son soluciones que existen hoy. Lo que echamos en falta son verdaderamente condiciones de trabajo docente que permitan desarrollar este tipo de pedagogías. Pero esas soluciones están ahí y esa es la ventaja, que nos ofrecen verdaderamente una ventana de oportunidad si tenemos
una pedagogía que desarrollar. Esto es lo más importante. Tercer elemento, ya voy acercándome al final. Evidentemente, este es el tercer elemento. La tecnología, las soluciones tecnológicas, las innovaciones de base tecnológica permiten, para quien se atreva con ello, porque eso es un esfuerzo realmente impresionante, promover el cambio pedagógico. Y aquí voy a traer dos vídeos. Uno de un país también muy cercano, en el que van a ver cómo unas niñitas de aproximadamente, esto debe ser segundo grado, están resolviendo con pequeños smartphones problemas matemáticos. Fíjense que el vídeo no va a colocar su atención, ni sobre el smartphone ni sobre la aplicación. Fíjense en la enorme interacción que se da entre estas alumnas. Es un vídeo cortísimo. Efectivamente, puedes darle la sensación de que no está sucediendo nada, pero fíjense, a mí me hubiera gustado aprender matemáticas como lo están haciendo estas niñas, que están sencillamente aprendiendo los rudimentos precisamente de lo que serían las raíces cuadradas, a esa edad, y utilizando una solución tecnológica. No me importa ni si es el momento adecuado, ni si la solución es espectacular. Lo que me importa es esa calidad verdaderamente del proceso de aprendizaje. Y fíjense cómo estaban trabajando de una forma autónoma. Por supuesto, hoy en día hay muchas más soluciones y algunas de ellas realmente interesantes. Vamos a ver solo unos pequeños instantes de un vídeo que nos habla del nuevo concepto del que seguramente habrán oído hablar, que es el concepto de la clase invertida, en inglés the flipped classroom. Y van a ver aquí, digamos, el promotor de esta idea. I'm Aaron Sams, and I teach science here at Woodland Park High School. My ultimate goal, I guess, as a teacher is to help students become learners who can learn for themselves and by themselves. One of the problems that I was guilty of even prior to flipping my classroom around was the classroom was centered around me. I told them exactly what to learn, how to learn it, what assignments to do to learn it, and when to learn it, and how to prove to me that they learned it. I don't do that anymore. We changed the place in which content is delivered. Instead of standing in front of a class and delivering, here's how you do this type of problem, here's how this works, I deliver that direct instruction now asynchronously at home through these videos that we make with Camtasia Studio. Times till whole. Oh, we didn't do that last time. The last step, they were already whole numbers. We had 1, 1, and 4. Here we don't have a whole number. So here's a few little tricks when you need to multiply by whole numbers. If one of your numbers... Les voy a invitar a que sigan este vídeo luego, o cuando Santillana comparta con ustedes el resto de la presentación por razones de tiempo. Pero es extremadamente interesante y fíjense de nuevo que estos dos profesores lo que están haciendo sencillamente es crear vídeos con una tecnología en realidad muy poco exigente en términos de capacidades y de competencias, ponen esos vídeos a disposición de los estudiantes esperando que esos estudiantes visionen esos vídeos antes de ir a clase. Bueno, están tan bien hechos que los estudiantes lo hacen y entonces el momento de clase, estamos hablando de ciencias, sirve precisamente para llevar a cabo experimentos, comentar las dificultades, etcétera. Es decir, está transformando gracias a la tecnología el momento de la compartición del aula en algo extremadamente interactivo y rico. Les invito a que lo vean. Entonces, fíjense, si existen soluciones prácticamente para cualquier proyecto pedagógico, ¿cuál es la barrera? ¿Dónde está la barrera? ¿Por qué esto no sucede más? Miren, la principal barrera para la innovación es esta. Es decir, somos nosotros mismos, es decir, nuestra incapacidad de sacar la cabeza de ahí y pensar con un poco de realismo, ¿verdad? Pensar con un poco de realismo y colocarlos en la piel, ustedes que son directivos y muchos de ustedes fueron docentes en algún momento, colocarse en la piel de los docentes y pensar, como hemos hecho nosotros conjuntamente con Santillana, pensar
que hoy en día los docentes, no es como 30 años atrás, son perfectamente conscientes del potencial que existe en la tecnología. De hecho, son usuarios de la tecnología, como ustedes. Y cuando tienen que reservar sus vacaciones de verano, ¿dónde reservan los billetes? Muy probablemente a través de un sitio de Internet, donde los compran. Es decir, hoy ya no se trata de decir, no, es que no sabe cómo se prende un ordenador. Bueno, alguno habrá, desde luego, pero cada vez menos. Por tanto, la usabilidad la tenemos ganada. Saben de qué estamos hablando. El problema es un problema de utilidad, porque de lo que se trata no es de saber utilizar la máquina, sino saber exactamente de qué forma la máquina, la solución innovadora, permite verdaderamente que yo mejore en mi capacidad docente o que los alumnos aprendan más y mejor. Este es el tema, es esta capacidad técnico-pedagógica. Yo les invito y que vayan a encontrar a los colegas de Santillana para precisamente hacerse con una copia de este informe que publicamos nada más que un año atrás, Tecnología y Escuela, lo que funciona y por qué, y verán precisamente cuál es la racionalidad que hay detrás de eso. Exige un enorme esfuerzo de reflexión, pero en definitiva la pregunta es pedagógica. Luego, la cuestión acerca de la tecnología es, en el fondo, una cuestión para ustedes muy semejante a la del caballo de Troya. Ustedes pueden iniciar la conversación acerca de la innovación basada o soportada por la tecnología, pero lo importante no es el aspecto exterior del caballo, lo importante es lo que está dentro, ¿verdad? Lo que está dentro. Y lo que está dentro es ni más ni menos que el reconocimiento que la tecnología ofrece un sinnúmero de posibilidades, tantas como esta navaja suiza, ¿verdad? Algunas de ellas hay que ir con cuidado, uno se puede hacer daño también, ¿eh? Y esto es válido también para el uso de la tecnología en la escuela. Lo que es importante, e insisto con la segunda metáfora, que es la del caballo de Troya, es que lo que cuenta no es la tecnología. Lo que cuenta es un análisis certero de cuáles son las necesidades que tienen en sus centros. ¿Cuál es la mejor solución pedagógica? Y estoy seguro que hoy en día quien les ofrezca soluciones pedagógicas a la fuerza encontrará un camino para explotar el potencial de la tecnología. Y en definitiva, la última cuestión, que es extremadamente importante, es hasta qué punto esta solución que estoy intentando adoptar es viable económicamente, viable en términos de equipo y sostenible en el futuro. Por consiguiente, no es la tecnología de nuevo, en definitiva, es la pedagogía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes para apoyar el cambio? Básicamente jugar con un doble eje. Por una parte, presión, por otra parte, apoyo. Cuando ustedes tienen, baja presión, no esperan de una u otra forma evaluar los resultados de lo que se está consiguiendo en términos de aprendizaje en sus centros y no ofrecen incentivos ni ningún tipo de apoyo a los docentes, no esperen ninguna mejora de los resultados de los alumnos, ni más ni menos que un uso ciego, es decir, sin norte, por parte de cualquier solución que intenten adoptar. Si viven en otro contexto, como es el de decir, bueno, yo voy a establecer una enorme presión sobre los docentes, pero no les voy a ofrecer apoyo, porque no sé imaginarme qué tipo de apoyo podría darles, piensen que esa situación puede conducirle, primero, a falsos usos, es decir, aquello de decir, cuando una familia se acerca al centro, yo le enseño, el enorme laboratorio de computación que tengo, pero en definitiva sé que no se usa, esos son los falsos usos, o, cuando no, conflicto y desmoralización por parte de su personal docente. Otro escenario quizá un poco más positivo es cuando no hay ninguna presión, no hay realmente un mandato de conseguir mejorar los resultados de los alumnos y, sin embargo, hay mucho dinero, en definitiva, muchas capacidades de hacer cosas. Bueno, los resultados no van a mejorar porque no tenemos norte, pero es posible que consigan innovaciones de esas que denominamos idiosincráticas, es decir, que cuando tengan una visita a su centro puedan llamar al profesor Juan o a la profesora Carmen y decirle, por favor, enséñales lo que tú estás haciendo. O sea, no es el centro, es lo que tú estás haciendo, es una flor de verano, ¿verdad? Eso no es lo que queremos. Lo que queremos es un entorno verdaderamente en el que se produzca una innovación sistémica, es decir, en el que el conjunto del centro avance y que eso se traduzca en buenos resultados de aprendizaje, porque en definitiva ese es su mandato, ¿no? Para eso necesitamos saber claro
a dónde vamos, tener liderazgo, este no es el tema para hoy, hablaríamos otro día de esto, ejercer presión y sobre todo ofrecer apoyo, ¿no? Por eso, y estoy terminando ya, porque si no me van a echar, creo que el mensaje más importante que se tienen que llevar hoy, y es un mensaje también de testeo para esas soluciones que estamos adoptando, es que no solo se trata de formar, sino de apoyar. Miren, cuando uno analiza lo que ha sido la aparición de tantas y tantas tecnologías, basta con pensar, por ejemplo, con Internet, es evidente que desde el momento en que nace aparecen unas expectativas enormes en un primer tiempo que luego se desvanecen hasta provocar la desilusión. Y con el tiempo van emergiendo prácticas que son de una u otra forma las prácticas adecuadas hasta conseguir que esa tecnología se integre en lo que podríamos llamar una llanura de productividad y por tanto se genere un nuevo equilibrio. ¿Qué sucede en el ámbito de la tecnología educativa? Pues miren, muy sencillo. Generalmente empezamos a adoptar soluciones tecnológicas en el mundo educativo cuando estamos aquí, precisamente con unas expectativas absolutamente hinchadas. Y con el tiempo nos vamos desmoronando con esas expectativas. Eso es lo que sucede cuando formamos a los docentes y les mandamos a un sitio para que les formen y les dejamos a su albur, ¿verdad? No, este no es el modelo. El modelo que nosotros necesitamos es un modelo que parte no de las expectativas de la tecnología, sino de las expectativas de los docentes y que acompaña a los docentes, ¿verdad?, en este proceso de descubrimiento de la tecnología. ¿Cómo? Con coaching. No sacando a los docentes, sino ayudando a los docentes en su lugar y les acompaña no solo durante un año, sino en lo que sería el futuro de su ejercicio profesional para que crezcan profesionalmente. Bien, esto es algo que a pesar de que aquí debe haber tamaños de centros muy distintos, desde los más pequeños hasta los más grandes, es muy importante que se hagan red. Y precisamente soluciones como las que conjuntamente les están ofreciendo aquí, digamos, estos partners, con el apoyo pedagógico también de UNESCO, es lo que intentamos de una u otra forma. Es decir, que ustedes sientan que están avanzando en innovaciones que generan valor añadido y que no lo están haciendo solos, que lo están haciendo acompañados. Porque fíjense, su mayor responsabilidad precisamente es dar salida a las necesidades de estos jóvenes. Si ustedes no les acompañan en este proceso, verán la realidad no solo como deberían verla, sino a través, tal vez, de un cristal roto. Con esta expectativa de que realmente la tecnología, las soluciones tecnológicas añadan valor a su trabajo, me despido de nuevo con todo mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias.